Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero El Salvador e iniciamos de inmediato porque tenemos información de última hora y por eso vamos a trasladar nuestra señal hasta la Asamblea Legislativa. En el desarrollo de la sesión plenaria de este martes se presentaron al órgano legislativo las propuestas de reducción de municipios y diputados anunciada la semana anterior por el presidente Nayib Bukele. Allá se encuentra el periodista Edgar Jurado y nos presenta todos los detalles. Edgar, adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y tengo en mis manos la iniciativa que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la semana pasada durante su discurso en el marco de su cuarto año de gestión, que contiene la propuesta de la reorganización político-administrativa de nuestro país. Este documento contiene la ley especial para la reestructuración municipal, es decir, que a partir de la aprobación de esta normativa que se espera que sea realizada durante las próximas semanas, se reduce el número de municipios de 262 a 44. Durante esta jornada, las autoridades han explicado que el país continúa dividido en 14 departamentos, sin embargo en 44 municipios. El resto de municipios ha asegurado el gobierno que se mantendrán, pero estarán bajo la figura de distrito. Han aclarado que los salvadoreños no tendrán que cambiar o modificar el documento único de identidad DUI. Tampoco los municipios actuales van a perder las tradiciones, sus fiestas patronales, van a continuar actuando con total normalidad. Y algo que también es importante recalcar es que ningún empleado municipal va a perder su empleo ni tampoco verá reducido su salario. También han aclarado que no es necesario hacer una modificación en cuanto a los contratos de inmueble o servicio, es decir, que si usted tiene la prestación del servicio de energía eléctrica, de telecomunicaciones, no tendrá que recurrir a hacer ningún cambio. También han asegurado que esta iniciativa básicamente busca mejorar la gestión en la atención pública en los municipios y asimismo contar con mayor recursos para continuar con el verdadero desarrollo local y económico de todas las municipalidades del país. Con esta propuesta disminuimos el gasto público y mejoramos la administración del presupuesto de las municipalidades. Además, los salvadoreños podrán elegir a los mejores alcaldes y fiscalizar de manera más transparente, sin ninguna distinción. Todos tendrán oportunidades más equitativas para crecer, porque ese dinero se podrá ocupar en obras y proyectos que... Y durante esta jornada legislativa también ya fue presentada la iniciativa que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, para reducir el número de diputados, que pasen de 84 a 60, tal cual estaba establecido antes de los llamados acuerdos de paz, ya que una negociación básicamente dio paso a que se incrementara en 24 escaños en esta legislatura, con el objetivo que los partidos que gobernaban esta institución no perdieran sus privilegios y le dieran la oportunidad al FMLN de poder estar sentado en estos curules. Con esta iniciativa también han asegurado las autoridades que se elimina la figura del sistema de votación por residuo, es decir, ahora los votos serán iguales y los diputados que alcancen la mayor cantidad de votos son los que estarán representados en este órgano de Estado y que tomarán las decisiones para el desarrollo de nuestro país. Sino que dejamos atrás el sistema de residuos que violenta el principio constitucional de la igualdad del voto. Con la nueva propuesta aplicaremos el sistema de cocientes, que es utilizado en la mayoría de países del mundo. En otras palabras, se elimina el sistema de elección por residuos y todos los votos ahora en adelante valen lo mismo. El diputado presidente Ernesto Castro ha aclarado y ha externado a la población salvadoreña que se hará una consulta amplia con los diferentes sectores gubernamentales en cuanto a la reducción de los municipios. Por lo tanto, en los próximos días serán llamados funcionarios para que expliquen a los salvadoreños cuáles serán los beneficios de la reducción de 262 a 44 municipalidades. Vamos a invitar también al ministro para tener un poco más de detalles y ahondar más en el tema.
Vamos a invitar también al ministro de Hacienda, vamos a invitar al del RNPN, vamos a hacer varias invitaciones para que vengan acá a la comisión a poder presentarle al pueblo salvadoreño con más detalle lo que se está haciendo y lo que se va primeramente Dios a hacer. Información también importante que usted debe conocer y de primera mano. En estos momentos la Asamblea Legislativa ha ingresado la pieza de correspondencia que contiene justamente la reducción de las diputaciones de 84 a 60. En estos momentos la diputada secretaria de esta legislatura, Elisa Rosales, está dando lectura a este documento que contiene la reducción de este órgano de Estado, de pasar de 84 diputados, tal como fijaron los partidos tradicionales Arena y FMLN, para dar paso a la conformación de una nueva forma de hacer política en nuestro país. Nada de esto ha sido al azar. Se está reduciendo el número de diputados a como estaba antes de los acuerdos de paz. Sin duda esto también va a representar un importante ahorro a las finanzas públicas. Importante también destacarles, y les quiero describir los rostros de preocupación de los diputados de la oposición, Arena, FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo, ya que la mayoría de estos diputados pues obtuvo su curul, obtuvo su escaño debido al sistema de residuos que permitía básicamente que lograran ingresar diputados que no alcanzaron el número suficiente para poder entrar acá en la Asamblea Legislativa. Ese número justamente permitió que ellos estuvieran en esta legislatura. Ahora los votos de los salvadoreños serán iguales y por lo tanto ahora básicamente si los que quieran ser diputados tendrán que conseguir la votación por cociente, es decir, el número necesario para poder ingresar a este órgano de Estado y tomar las decisiones en nombre del pueblo salvadoreño. Estaremos dándole seguimiento a lo que ocurra en la Asamblea Legislativa durante las próximas horas en cuanto a la aprobación de esta reducción de 84 a 60 diputados, así cumpliendo una promesa más hecha por el presidente de la República, Nayib Bukele, para mejorar el sistema político-administrativo de El Salvador. Gracias, Edgar. Agradecemos tu reporte muy amplio y estaremos pendientes de lo que ocurra en el Pleno Legislativo. Vamos con Héctor. Así es, ahora queremos compartirles lo que el presidente de la República, Nayib Bukele, acaba de compartir hace tan solo unos minutos en sus cuentas de redes sociales. Específicamente en Twitter publicó lo que ven en pantalla: no más diputados por residuos. Eso es lo que está publicando en atención a lo que justamente ahora llegó el ministro de Gobernación a entregar al presidente de la Asamblea Legislativa, que los diputados ahora van a entrar por cociente, es decir, la cantidad que vale un diputado por departamento. No van a ir quedando esos residuos en los que iban ingresando los legisladores, por ejemplo, de estos partidos tradicionales que aprovechaban esa cantidad para involucrarse y para entrar a la Asamblea Legislativa. Y también otro personaje de la política que ha reaccionado es el líder del partido Nuevas Ideas, Xavi Sabla Bukele, quien ha escrito también en su cuenta de Twitter lo siguiente: elecciones libres, directas, secretas e igualitarias, democráticas de verdad, como debe ser. El pueblo elige, escribió también en sus cuentas el presidente Xavi Sabla Bukele. Y fue el mismo presidente Nayib Bukele quien durante su discurso a la nación en ocasión de su 4º aniversario en el gobierno fue quien presentó esta iniciativa. El mandatario señaló que la particular apuesta permitirá al país continuar en su ruta de transformación. El anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele abre la puerta para la reorganización político-administrativa del país. Para el mandatario es impensable seguir manteniendo un sistema que no está acorde a la visión de hacer eficientes y efectivos los servicios del Estado. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. La propuesta contempla dar el carácter de distrito a los municipios actuales. Muchas de las características administrativas que poseen actualmente se mantendrán. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21.000 kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras.
Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Con la nueva división territorial, además del uso efectivo de los recursos que deberá traducirse en mayor inversión, la población jugará un rol clave con la Contraloría. Es más fácil fiscalizar 44 que 262. Por eso, deberán trabajar más arduo y con más honestidad que antes, sin distinción. Y la gente podrá escoger a los mejores. Todos los municipios tendrán oportunidades equitativas para crecer. La identidad cultural e histórica de cada uno de los distritos se mantendrá intacta, celebrando cada una de las localidades sus fiestas patronales y otras actividades propias de cada distrito. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Ahora mismo toda esa información que la hemos presentado en notas periodísticas se le queremos compartir de manera gráfica, conforme a la nueva división política que tiene nuestro país, nuestro mapa, municipios y departamentos. Ahora vamos a ver, Aguachapán va a pasar a tener 3 municipios y exactamente hoy mismo, tal cual está, tiene 12. Exactamente donde, Aguachapán Norte. ¿Cuáles van a ser esos? Los vemos a continuación. Exactamente, vemos acá El Refugio, Turín y San Lorenzo, Aguachapán Norte. No es que va a cambiar de nombre El Refugio, no es que va a cambiar de nombre Turín, ni tampoco San Lorenzo. Únicamente ya no van a ser municipios, sino distritos del departamento de Aguachapán. Como sabemos, de 12 municipios actuales se va a tener 3. Exactamente. Usted va a tener sus fiestas patronales igual, sus nombres de los cantones, de los caseríos, tal cual funciona hasta hoy. Únicamente que es un cambio de nomenclatura administrativa. Esta situación para poder hacer mejor las cosas y direccionar políticas públicas y políticas económicas a estos sectores de una mejor manera, utilizando mucho mejor también los fondos que se destinan para ellos. Aguachapán Centro, ¿cuáles municipios actualmente ahora van a pasar a llamarse Aguachapán Centro? Exactamente como nomenclatura estoy refiriéndome, que los agrupa en este lugar: Aguachapán, Concepción y además Tacuba. Vamos a ver datos interesantes a la siguiente gráfica. Exactamente, Aguachapán va a mantener la cabecera departamental, lo ponemos ahí en amarillo para que usted lo pueda observar. Otro detalle importante es San Salvador. Hoy mismo tiene 19 municipios en la circunferencia, en todo el Gran San Salvador, como se le llama, pero van a pasar a ser 5. Exactamente donde, San Salvador Norte, pues bueno, los veremos aquí rápidamente. Van a ser El Paisnal, también Aguilares y otros lugares, pues como por ejemplo Guazapa. ¿A dónde van a ser estos? San Salvador Norte, de acuerdo a este detalle que tenemos aquí y se los estamos mostrando. ¿Dónde va a ser San Salvador Oeste? Pues bueno, en este caso vamos a ver exactamente estos lugares que estamos aquí refiriéndonos. El número 2, San Salvador Oeste, ¿cuáles? Nejapa y Apopa. Además, San Salvador Este, exactamente lo veremos en este preciso punto, donde van a ser Tonacatepeque, Ciudad Delgado y también Soyapango, además San Martín e Ilopango. Estos detalles van a tenerlos ustedes la posibilidad de conocerlos mucho mejor en nuestras redes sociales. San Salvador se mantiene como cabecera departamental, exactamente lo ponemos en amarillo para que usted lo pueda definir. Número 4 exactamente va a pertenecer a Mexicanos, a San Salvador y San Marcos. En estos puntos, como recordamos, solo es un ordenamiento de nomenclatura. Esta situación que va a mejorar todas las políticas públicas y económicas para estos lugares. La Libertad actualmente tiene municipios, pero van a ser exactamente únicamente 6. La Libertad Norte, vamos a ver dónde está el número 1. ¿Cuáles van a ser? San Pablo Tacachico, San Matías y también Quesaltepeque. La Libertad Centro, ¿cuáles van a pertenecer a la Libertad Centro? El número 2, lo estamos colocando aquí para que usted lo observe muy bien. San Juan Opico y también Ciudad Arce. Ahora, la Libertad Oeste corresponde al número 3, en este caso que nosotros lo hemos colocado así para que usted lo pueda determinar de mejor manera. Zacacoyo, Calnique, Tepecoyo, Jayaque y también Colón. Ahora, la Libertad Sur, se preguntan algunos, ¿cuál va a ser? Pues bueno, en este caso, el número 4 lo hemos colocado en este punto para que se pueda entender de mejor manera. La Libertad Sur, ¿cuál va a ser? Santa Tecla, exactamente Comasagua, 2 de los más grandes y que tienen bastante cantidad de población. Veremos el número 5, la Libertad Este, exactamente se refiere a Antiguo Cuscatlán, a Nuevo Cuscatlán, a Huizúcar, a Zaragoza y a San José Villanueva.
¿Cómo se va a llamar este? Pues La Libertad Este. Y los que van quedando son La Libertad Costa, aquellos lugares que tanto nos gustan, las playas. Exactamente, ¿qué municipios van a quedar ahí? Pues bueno, en La Libertad Costa se van a llamar así: Teotepeque, Jicalapa, Chiltiupán, Tamanique, Comasagua y también La Libertad, Ciudad Puerto de la Libertad. Otros de los municipios que en este caso vamos a mencionarles a ustedes son de Chalatenango. Van a ser 3 municipios ahora mismo. Exactamente son 32, pero de estos van a ser compilados en 3. Chalatenango Norte. ¿Quiénes van a vivir en este punto? Pues en este caso vamos a llamarlos así: Chalatenango Norte, la gente que reside en Citalá, San Ignacio y La Palma. No van a cambiar de nombre. Recordemos, estamos diciendo que únicamente es un ordenamiento territorial y como nomenclatura. La gente de San Ignacio siempre va a tener estos lugares tan hermosos y La Palma siempre seguirá siendo pues un lugar de tradición, un lugar que atrae muchísimo al turismo. Vamos a ver otro punto: Chalatenango Centro, en el número 2, para que usted lo pueda observar también de mejor manera. Agua Caliente, La Reina, Tejutla y todos estos que usted ve en este preciso instante. Chalatenango Sur, ¿cuáles van a ser? Pues los ubicados en esta parte sur del departamento. ¿Cuáles? Exactamente los vemos en este instante: Concepción Quesaltepeque, Las Vueltas, Nueva Trinidad, Arcatao, Nombre de Jesús y todos los demás como Potonico, Cancasque y San Antonio, Los Ranchos. Además, detalles importantes en otros departamentos. Se va a mantener la cabecera departamental en este punto como Chalatenango municipio. Vamos a ver otro detalle interesante. En Cuscatlán van a pasar a ser 2 municipios: Cuscatlán Norte y Cuscatlán Sur. Los vemos ahí numerados como 1 y 2. Elementos importantes, ¿cuáles van a ser de la zona norte? Lo vemos en este instante: Suchitoto, este lugar tan turístico, el lago Suchitlán y todos estos sectores. San José Guayabal, Oratorio de Concepción, San Bartolomé Perulapía y también por supuesto San Pedro Perulapán. Los de Cuscatlán Sur los ven ustedes justamente aquí en Monte San Juan, El Rosario, San Rafael Cedros, allá donde muchas veces pasamos a comer rico, allá comida a la vista. Estoy seguro que ustedes han logrado trazar y transitar por este sector. Veremos rápidamente los demás. Cabañas va a tener 2 municipios: Cabañas Oeste y Cabañas Este. Putiapa, Cinquera, Tejutepeque y Lo Vasco van a ser de Cabañas Oeste, exactamente, y Cabañas Este, Sensunte, allá aquellos lugares como Victoria y también Villa Dolores, entre otros. Elementos trascendentales que estamos mostrándoles para que ustedes comprendan cómo va a ser esta situación y cómo es la división de la nomenclatura que ahora tendremos. El departamento de La Paz va a tener 3 municipios, como vemos, identificados como La Paz Oeste, La Paz Centro y La Paz Este. ¿En qué datos nos estamos refiriendo exactamente? El número 1, vamos a ver qué nos dice la pantalla: San Francisco Chinameca, San Antonio Mazahuat, Olocuilta, allá este lugar tradicional de las pupusas, por supuesto, Cuyultitán, Tapalhuaca y estos que vemos más abajo ya en la zona costera, San Juan Talpa y otros. La Paz Centro, ¿cuáles van a ser estos? Pues bueno, San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes y otros más, como por ejemplo Santiago Nonualco. Y La Paz Oeste, pues bueno, Zacatecoluca, la cabecera departamental, se va a quedar en el lugar como La Paz Este. Zacatecoluca, como decimos, siempre se mantiene el nombre de Zacatecoluca. La Unión va a tener 2 municipios: la Unión Norte y por supuesto también la Unión Sur. ¿Qué lugares van a estar? Pues bueno, los vemos: Polorós, Nueva Esparta como número 1. Cuando sea la Unión Norte. Dentro de muy poco, recordemos que la Asamblea Legislativa ha recibido hoy mismo esta propuesta de ordenamiento territorial y nomenclaturas distintas. La Unión Sur, como estamos observando, se va a quedar con la zona de Intipucá y también Meanguera del Golfo, esta isla tan interesante para el turismo. Vamos a ver con Conchagua y también en la Unión Centro, que se queda así como cabecera departamental. Usulután va a tener 3 municipios. Recordemos, no estamos hablando que se van a cambiar de nombre, únicamente es un ordenamiento por nomenclatura. Usulután Norte, ¿quiénes van a tener que decir? Bueno, yo vivo en Usulután Norte? Pues bueno, la gente que se ve allá en Estanzuelas, en Mercedes Umaña, en Nueva Granada, en El Triunfo, San Buenaventura, también Jucuapa, entre otros. Por ejemplo, el municipio de Alegría. Estos lugares tan turísticos e interesantes. Usulután Oeste, el número 2.
lo vemos en este punto. Va a ser Jiquilisco, que por cierto es uno de los municipios hoy mismo más grandes del territorio nacional. Usulután Este lo hemos colocado como número 3 para que lo observen en este punto. Va a ser Concepción Batres, Santa María, Santa Elena, California, también Tecapán y Usulután Centro, que va a quedarse siempre como cabecera departamental. Otro detalle en Sonsonate, va a tener 4 municipios, desglosándose así. Sonsonate Norte, el número 1. ¿A dónde? Exactamente con Huayúa, San Juatitán, San Catarina Mazahuat y por supuesto Nahuizalco. Toda esta zona es muy turística y ahora va a ser Sonsonate Norte. Sonsonate Centro, pues bueno, el número 2. Naulingo, Sonsonate como cabecera departamental y también San Antonio del Monte, además de Sonzacate. Vamos a ver Sonsonate Este. ¿Cuáles van a ser? Exactamente lo tenemos como número 3 para que lo identifiquen. Armenia, Izalco, San Julián, Caluco, Cuiznahuat y Santa Isabel Ixhuatán. Otro detalle importante queremos compartirle en Santa Ana. Son 4 municipios los que va a tener ahora mismo. Santa Ana Norte, ¿cuáles van a ser los de Santa Ana Norte? Pues bueno, estos que están aquí. Meitapán, este que parece bien lejano de la ciudad capital, pero es bien interesante viajar hasta estos puntos si a usted le gusta hacer viajecitos largos desde la ciudad capital o desde donde sea. Santa Rosa Huachipilín, Mazahuat y también Texistepeque como Santa Ana Norte. Vamos a ver exactamente a Santa Ana Centro, cuáles van a pertenecer, municipio de Santa Ana como tal, y también otros que vamos a delimitar. Santa Ana Este, ¿cuál va a ser Santa Ana Este? El número 3, lo tenemos aquí, Coatepeque y también el Congo. Y por supuesto tenemos a Santa Ana Oeste como número 4. ¿Cuáles van a ser? Pues estos que usted ve aquí, en Candelaria de la Frontera, El Porvenir, San Sebastián Salitrío y también Chalchuapa. Para la gente que le gusta visitar las ruinas y también otros lugares, como dicen, que se vende también una yuca frita excelente en este punto de Santa Ana. Veremos otro detalle de San Vicente. Va a tener 2 municipios y actualmente van a ser divididos así, dependiendo de la celeridad con que la Asamblea Legislativa esté haciendo ya las cosas para poder aprobarlo con tiempo. San Vicente Norte, número 1. ¿Cuáles van a ser? San Esteban Catarina, Santa Clara, San Ildefonso y también San Sebastián, por supuesto, Santo Domingo y Apastepeque. La gente que le gusta ir a la laguna de Apastepeque, pues bueno, ahora va a tener que decir, vamos a ir a San Vicente Norte, ubicado a donde, allí en Apastepeque. Y San Vicente Sur, ¿cuál va a ser? Pues bueno, Verapaz, Guadalupe, Tepetitán, San Vicente como municipio, que se queda como cabecera departamental, San Cayetano, Ixtepeque y Tecoluca. A ver si ustedes no me pueden decir que no han llegado nunca a comer de esta carne asada que venden en San Vicente. Pues bueno, seguirá estando ahí, pero exactamente va a pertenecer a San Vicente Sur. Otro detalle importante, San Miguel, esta zona oriental bastante extendida y también con densamente poblada. San Miguel Norte, número 1. Lo vemos acá, San Luis la Reina, Carolina, estos municipios que son bastante fronterizos allá con Honduras. San Gerardo, San Antonio y Nuevo Edén de San Juan, entre otros. Y por supuesto, ahora vamos a ver San Miguel Centro como número 2 para que lo identifiquen ustedes acá en el mapa. Comacarán, Uluazapa, San Miguel Centro, Chirilagua, Moncagua y también Quelepa. Ahora veremos a San Miguel Oeste como número 3 para que se identifique acá en el mapa. Lolotique, Nueva Guadalupe, Chinameca y San Jorge, entre otros que vamos a mencionarles mucho más adelante en detalle. Morazán tendrá 2 municipios, Morazán Norte y por supuesto Morazán Sur. ¿Cuáles son? Arambala, Mianguera, Huateca y por supuesto en el otro lado el Divisadero, San Carlos, Yamabal y Sensembra. Vemos ahí toda la distribución que se va a llamar. Así las cosas, así de interesante se va a poner esta situación y por supuesto la mejor situación es que El Salvador tendrá ahora un ordenamiento territorial y solamente, como decimos, cambio de nomenclatura para administración. Los lugares continuarán siendo los mismos de siempre. Vamos con Fiorentina. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolverlos de ellos. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.